Buen día con todos. Hoy quiero tocar un tema relacionado con la gestión de nuestro rendimiento profesional. Algo muy importante cuando estamos en pleno ejercicio de cualquier actividad que realicemos o en general un rendimiento que queremos alcanzar. Según este pedagogo de Harvard y experto en tenis, Timothy Galway, estableció una ecuación. El rendimiento es igual al potencial menos interferencia. Es decir, el potencial que nosotros tenemos menos aquellas interferencias que existen dentro de nosotros o fuera de nosotros, o que nosotros creemos que existen. ¿Ok? Entonces veamos un poquito del desarrollo de estas variables. Partamos por preguntarnos, por reflexionar, ¿qué cosas interfieren con nuestro potencial? Yo diría lo primero que interfiere con mi potencial son mis creencias. Ya lo dice Alex Rovira. Vivimos a la altura de nuestras creencias y no de nuestras potencialidades. Entonces, las creencias. Yo puedo creer que no soy buena para hacer algún deporte, pero no lo he intentado. Pero ya mi creencia me limita a hacerlo. Y aún así, por ejemplo, si quisiera jugar golf y lo haría mal, el solo hecho de haberlo intentado y haberme puesto en la cancha y haber lanzado la bolita, ya me permitió a mí ir derrumbando aquella creencia. Y de ahí puedo empezar de repente a tomar clases, a practicar, etcétera, y mejorar mi rendimiento en ese deporte. Entonces, veamos un poco las interferencias u obstáculos que creemos que tenemos o que realmente existen dentro o fuera de nosotros. Entonces tenemos interferencias u obstáculos internos creados por nosotros, creídos por nosotros, interiorizados por nosotros, y los externos que realmente están allá afuera. Entonces, ¿qué tendríamos si analizamos nuestro día a día? ¿Qué podemos encontrar como interferencias diarias? Primero tenemos nuestras creencias limitantes. No soy bueno en esto, o soy malo en este tema, o no me gusta hablar en público, o no me gusta hablar inglés, o no soy bueno hablando inglés, o no soy bueno para hacer una carrera a 100 metros, etc. Creencias limitantes, creencias propias, pero por lo general aprendidas desde pequeños. Recordemos cuando somos niños, todo lo que nos dicen y lo que vemos a nuestro alrededor lo tomamos como 100% cierto. De eso depende nuestra supervivencia. Dependemos de los adultos que nos rodean. Y lo que ellos hagan está bien, porque nos están protegiendo, nos están cuidando y nuestra vida está yendo bien gracias a esos adultos. Entonces, las creencias de ellos son transmitidas, no porque nos digan cree esto, sino porque aprendemos imitando. ¿Ok? También tenemos como interferencias nuestras emociones. Y no es que las emociones sean malas, sino que se trata de cómo gestionamos esas emociones. Las que nos unen con todos los mamíferos son la tristeza, la alegría, el asco, el miedo, la rabia y la sorpresa. Y hay más emociones, por supuesto, pero esas son las que nos unen. Los sentimientos, ¿qué son los sentimientos? Son las emociones pensadas. Entonces, de una tristeza, si la extiendo, si no la gestiono, si no la manejo, si la sigo viviendo día a día porque mi mente me trae la escena y me trae la escena, voy a convertirla en un sentimiento de nostalgia, de melancolía. Entonces voy a vivir así. O una rabia. A diferencia de los animalitos, si ustedes ven, un perrito se puede enojar en un minuto. Luego está bien. Nosotros entrar en rabia y luego está bien. Nosotros entramos en rabia, en ira. A veces no queremos asumir que estamos con esa emoción. Y nos preguntan y decimos estamos enojados. Realmente el enojo es un sentimiento, es decir, es la rabia extendida mediante la mente. Repito y repito en mi memoria lo que me hizo entrar en rabia y la sostengo mediante un enojo. Y obviamente, y haciendo un paréntesis, eso lastima todos nuestros órganos internos, porque nuestra configuración interna no está diseñada para vivir emociones extendidas. Por eso es que lastimamos nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros riñones, etc. Nuestras percepciones. Las percepciones ya es cómo procesamos la realidad, pero para
que entre esa información. Nuestro software está lleno de creencias, está con emociones, con sentimientos, entonces las percepciones van a ser distintas para cada individuo. Por ello que cuando veamos una película en el cine, a unos les gusta, a otros no, les pareció fascinante, les pareció horrible a otros, les hizo llorar a unos, los hizo reír a otros. Las percepciones son distintas. Y también detrás de esas percepciones están los arquetipos, es decir, las imágenes que hemos interiorizado y con la cual nos identificamos. Por eso que a las niñas les gustan mucho las princesas, es un arquetipo la princesa, o los héroes son arquetipos, o el arquetipo papá, el arquetipo mamá. Entonces, todo eso se va mezclando para poder percibir la realidad de esa manera, y por eso la percibimos cada uno de manera distinta. Los pensamientos, es decir, qué información la dejamos ahí y vamos asumiéndola y vamos pensando, vamos creando redes neuronales con lo que pensamos. La autoimagen, nos vemos en un espejo y nos vemos de una manera y por lo general distinta a como nos ven los demás. Y muchas veces no somos bondadosos con nosotros mismos. Nos vemos varios defectos en el espejo, o cuando cometemos un error en público nos latigamos internamente. No debí decir esto, mejor hubiera hecho, hubiera, cuando el hubiera no existe. Eso ya pasó. Entonces esa autoimagen puede crearse de una manera distorsionada, para bien o para mal, porque también podemos creernos la última gota de agua en el desierto y entrar en conflicto con las personas que nos rodean. Los recuerdos. El otro día leía que los recuerdos no son ciertos y han hecho experimentos donde someten a las personas, tienen la información real de lo que, bueno, real entre comillas, o sea, proveída por la misma persona en el tiempo 1, y luego después de un año o 2 le piden que cuente nuevamente lo mismo y es totalmente distinto. Entonces fíjense cómo los recuerdos también no es que podamos decir sí, yo me baso en este juicio porque hace 10 años sucedió esto y hicieron esto. Eso ya está distorsionado. Los hábitos. Conforme pensamos, actuamos, vamos haciendo hábitos. Los bloqueos. Algo me impacta y ya no puedo razonar. Y eso está muy enlazado con el cerebro triuno que tenemos, ¿no? El cerebro triuno, mediante esta teoría, nuestro cerebro tiene 3 partes conforme a su evolución. La parte reptiliana, que tiene que ver con la supervivencia, así comenzó el ser humano. Luego la parte límbica o emocional, que está casi al centro, y donde está la amígdala, que es la que dispara las emociones, no la amígdala de acá, sino la que está acá atrás. Y la parte más nueva, más reciente, que nos distingue los animales, en nuestro cerebro racional. Entonces, los bloqueos pueden estar asociados a algo que nos impactó en su momento. De repente nos asustamos con algo, nos asustamos con un perro que nos ladró o nos mordió, y cada vez que volvemos a pasar por una calle, un perro ladra, nos bloqueamos, ya no sabemos cómo actuar porque entramos en un estado de supervivencia, luego la emoción del miedo, y cada vez que estamos en ese estado, los recursos internos, que son proveídos principalmente a través de la irrigación sanguínea que nos lleva oxígeno para que actúen todos nuestros órganos de manera normal, prioriza nuestra tecnología interna, prioriza que la irrigación se vaya principalmente a las extremidades para poder huir, para poder atacar o para poder escondernos. Y en ello prioriza entonces el cerebro reptiliano y el límbico, quitándole oxigenación al cerebro racional, que es el que más necesitamos en ese instante para desbloquearnos. Entonces, eso es un poquito quizás la lista que he elaborado para que podamos entender dónde estarían nuestras interferencias diarias o obstáculos diarios, ¿no? Y esto se va a manifestar en el trabajo, con las personas con estudios, en los estudios con la familia, etcétera, porque también estas creencias van a ser un reflejo
de lo que está pasando alrededor. O sea, alrededor tenemos familia, tenemos trabajo, que ya cada individuo, cada contexto, cada situación puede ser una interferencia dependiendo cómo lo interpreto yo, cómo lo percibo yo. Entonces, cualquier cambio para mí puede ser un obstáculo. El contexto puede ser un obstáculo. Me están agrediendo en este contexto. Los lugares, algunos lugares despertarán en mí alegría, sorpresa y otros de repente miedo, enojo, etc. Los hechos que sucedan también, dependiendo de mi interpretación asociada a mis percepciones, a mis creencias, un hecho para unas personas será normal, para otros será terrible. Entonces, esas son las interferencias que tenemos en el día a día, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y según varias teorías, lo que sucede afuera es reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Y ahí están nuestras interferencias y las menciono porque, como hemos visto en la ecuación, el rendimiento se ve mermado cuando estas interferencias se manifiestan. Entonces todo nuestro potencial, todas nuestras capacidades disminuyen. Lo podemos ver así también, los obstáculos internos. En nuestra mente, la mente consciente, la que es alerta, realmente está al 10% y la mente subconsciente al 90% o tiene ese 90% de información ahí que a veces no la vemos, a veces ni siquiera sabemos que tenemos una creencia, ni siquiera sabemos o no recordamos que alguna vez nos asustamos con un perro que nos mordió, porque eso fue cuando éramos niños y de repente recién a la edad de 30, 40 años estamos frente a una situación similar y decimos, ay, ¿por qué me dio miedo si los demás no? Y está asociado, y nos bloqueamos y está asociado a esa vivencia de hace años y durante la niñez. Entonces podemos ver este iceberg y el 90% no somos conscientes, está en nuestra mente subconsciente, está en nuestros archivos. El miedo, el tema de confianza personal, las emociones intensas que no pudimos gestionarlas en su momento, no sabíamos cómo gestionarlas. Y que eso lo vemos, por ejemplo, yo lo veo con el coaching, ¿no? Ahí se gestiona, eso a veces se tiene que regresar a ese instante para desbloquearlo y mejorarlo, superarlo, cambiarlo. Creencias personales y culturales, así como hay creencias personales asociadas a la familia, hay creencias culturales dependiendo del lugar donde vivimos, ¿no? Hay creencias de la sociedad donde estamos. Recuerdos traumáticos que pensamos que nunca habíamos vivido, que están ahí archivados y que por un tema de algo lo detona, lo abre el archivo y se manifiesta, ¿no? Cada vez que vivimos una situación en la cual nos sentimos en peligro o agredidos o que nos impacta de una manera negativa o también positiva, vamos a asociar, nuestra mente va a crear un engranaje que al final es una red neuronal. O sea, nuestro cerebro, su célula básica es la neurona. Y las neuronas se comunican mediante esas conexiones que se hacen entre cada neurona. La neurona con sus dendritas, su axón, bueno, se unen y se unen así, de diferentes maneras y van asociando. Si ahorita estamos en este espacio donde hay ruido, hay luz, hay imagen, y estamos presentes, podemos tener olores, la piel va a sentir determinadas sensaciones, es decir, toda esa mezcla de lo que mis sentidos perciben, más mis recuerdos, más lo que está sucediendo acá, o si hay una música, un olor, algo, y sucede un hecho que me impacta, lo voy a grabar, va a quedar almacenado en memoria, se llama un engrana. Y pasado el tiempo, si yo estoy haciendo alguna actividad y de repente se juntan algunas de estas variables, la luz, el olor, la temperatura, la mente va a traer ese recuerdo, va a desarchivar eso y lo va a manifestar. Si es algo bonito, positivo, bien, pero si fue algo negativo, que nosotros interpretamos como negativo, nos va a poner en una situación tensa y no vamos a saber por qué. Tenemos eso, tenemos esa forma de archivar esas vivencias como si fueran videitos pequeños. La neurociencia, ¿qué nos dice? Que es un poco lo que les he estado hablando, ¿no? Nuestro cerebro solo es capaz de captar 5% de toda la información que hay alrededor nuestro. O sea, solamente somos capaces de captar
de comprender 5% de toda la información. Ruidos, imágenes, voces, palabras, lo que está en nuestro campo visual, etc. Y tenemos acceso consciente al 10% de ese 5%. Recordemos, en esta imagen les puse que la mente consciente solamente es el 10% y la subconsciente el 90%. Entonces solamente tenemos acceso consciente a ese 10% de todo el 5% de información que somos capaces de captar. Entonces, si hacemos un cálculo matemático, solo 0,5% de toda la información de nuestro entorno la utilizamos para determinar, o sea, para tomar decisiones, para determinar si podremos hacer algo, o si empezamos un nuevo proyecto, o si participamos en algo, Solo 0,5% usamos para tomar decisiones en nuestra vida. 99,5% de toda la información disponible no la usamos. Entonces quiere decir que varias veces, por no decir muchas, erramos en un 99,5%. Es difícil mantener atención y lo sabemos. Por ello que siempre se recomienda que máximo una clase debe durar 20 minutos, es lo máximo que puede, el máximo tiempo en el cual el cerebro puede estar atento, y a veces menos. Entonces, en la medida que nos conozcamos, podremos manejarnos mejor. Entonces, cada vez que estemos a punto de tomar una decisión, mejor respiremos, revisemos nuevamente y tomemos la decisión. Pero también tomémosla sabiendo que nos podemos estar equivocando y que de repente la otra parte está cierta o está acertada en la propuesta que está haciendo. Bueno, ahí hay otra forma también de comprender cómo funcionamos. Ahí están los tres cerebros. El cerebro reptiliano, el que está asociado con la supervivencia, que tiene más de 500 millones de años de antigüedad y nos maneja el instinto de sobrevivir, de reaccionar, de respirar, dormir, despertar, el ritmo cardíaco. Ahí nosotros no pensamos, tengo que respirar, mi corazón tiene que funcionar. No, eso está asociado a ese cerebro. El cerebro límbico, el emocional, donde gestiona las emociones, la interacción, el alimentarse, el reproducirse, tiene más de 200 millones de años. El cerebro cortical o el neocórtex, gracias al cual razonamos, gracias al cual hablamos, aprendemos, aplicamos lógica, tiene 100.000 años, o sea, es el más nuevecito. El 85% del tiempo funcionamos con el cerebro límbico y reptiliano, y solamente el 15% con el cerebro racional, que es lo que nos dice MacLean. Entonces, fíjense, más o menos los porcentajes varían un poquito, pero estamos hablando de lo mismo. Eso es importante entenderlo para saber que nosotros podemos estar equivocados en un planteamiento, en una decisión, y es necesario escuchar a los otros que de repente vienen de unas percepciones distintas, unas realidades distintas, de una gestión distinta y pueden aportar mejor que nosotros. Nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Por ello que si ahorita yo les digo, imagínense que están frente al plato de comida que más les agrada, que más les gusta, por el que pagarían lo que sea para que esté frente a ustedes y lo puedan disfrutar. Y ese plato es un aroma que les recuerda, no sé, de repente si les gusta la canela, si les gusta el curry. Usualmente el peruano nos dicen, imagínense que están frente a un delicioso plato de ceviche o un arroz con pato. Y uno comienza a salivar. Porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Reaccionamos como si lo que pensamos, que es solo una posibilidad, solo una propuesta neuronal, fuese una realidad. Por ello que le damos y le damos a la mente. Y esto también para que entiendan aquellos que están en una posición de gerencia, donde la gerencia top, la alta gerencia, donde a veces no logran desconectarse. Llegan a casa y siguen pensando y pensando en el problema. Y es peor. Es peor porque lo van llenando de emociones, de sentimientos y van apagando el cerebro racional. Es mejor
un buen descanso y aplicar cualquier estrategia, herramienta que les permita un descanso real. Información abundante en Internet para ver cómo descansan mejor. Y partiendo de esta premisa, que lo que pensamos es solo una posibilidad. Es una propuesta neuronal. Nuestra propuesta de acá que tenemos en algún archivo, algún chip, que es resultado de un engrama, que es una vivencia, que es una mezcla de vivencias, percepciones, hechos pasados. Entonces, abrámonos a nuevas posibilidades. Entonces, esas nuevas posibilidades no las vamos a encontrar a la noche pensando. Mejor descansar, que se aquieten los dos cerebros más antiguos, y en esa quietud el cerebro racional va a recibir la oxigenación necesaria para poder pensar de manera mejor en unas horas. No es que el cerebro racional necesite unas horas, pero estoy hablando de las personas que llegan y que llegan con muchos problemas a casa y no pueden dormir. Mejor es que duerman unas horas y luego ya, después de un buen descanso, el cerebro racional estará listo para poner la solución. Por eso que a muchos se les prende el foquito o les viene la solución cuando están en la ducha. El día anterior tenían un problema, no le encontraban una propuesta de solución, descansaron bien, se duchan y de repente ¡pum!, se les viene la idea. Porque toda la data, toda la información ya la tenemos, puede faltar información, pero al menos con la información que tenemos, con ese poquito de información, ya hay una propuesta de solución. Y si nos calmamos más, acumulamos más información, nuestra propuesta de solución puede ser mejor. Nuestro cerebro propone un pensamiento y nosotros podemos ponerle atención, reflexionar y luego decidir si lo usamos o no. Así es. Yo les digo, por ejemplo, ya en mi video les comenté sobre la pérdida de mi esposo. Ya son 2 años. Voy camino a los 2 años, perdón. Y todo este tiempo he tenido que gestionar mi tristeza. En los primeros meses dejé que se manifestara hasta que pudiera manejarla. Hay engramas y hay momentos que uno recuerda y la mente nos propone. De repente veo una foto y mi mente me propone un recuerdo. A veces me propone un recuerdo cuando estuvimos momentos muy bonitos de viaje, pero a veces me propone un recuerdo de su etapa previa a la muerte. Entonces, obviamente me va a llenar de tristeza. Entonces yo lo que hago, respirar hasta que se calme. Ahorita, por ejemplo, me ha venido un recuerdo de tristeza. Respiro para volver a potenciar mi cerebro racional. Y luego, si me vuelve a proponer eso, o si siento la necesidad de llorar, lo voy a hacer. Porque el llanto lava el alma. Entonces lo voy a hacer. Pero en este momento estoy haciendo otra actividad. Y si estuviera en una reunión de trabajo, también respiraría hasta nuevamente calmar mi cerebro límbico y seguir trabajando con el cerebro racional. O cuando pasan momentos desagradables en el trabajo, uno discute o se molesta por algo, uno tiene que respirar para que el cerebro racional entre en acción y no los otros, que nos van a hacer tomar decisiones equivocadas. Imagínense, solamente el 5% de la información y encima vamos a estar enojados. Estamos para perder por todos lados. Entonces nosotros somos los que decidimos si tomamos ese pensamiento para usarlo en ese momento o no. Y recordemos ya con temas de salud. Hay una conexión directa entre el cerebro y el intestino. En mi caso, por ejemplo, si hago una mala digestión, si me acuesto y a pesar que me he creado la ventana de 3 horas entre el último alimento y la hora de acostarme, y si hago una mala digestión porque no debí comer algo y lo comí, a pesar que ya sé que me cae mal, no hago una buena digestión, voy a amanecer con la cabeza pesada, con dolor de cabeza. Hay una relación. Pero además, cada vez que tenemos miedo, el estómago se estruja. Igual, cuando uno siente emociones bonitas, también siente como maripositas en el estómago. ¿Por qué hay esa conexión? Dicen que el intestino es el segundo cerebro. Y no dejan de tener razón. Además,
tenemos en el intestino la microbiota, es decir, ese mundo de microbios, porque toda la vida hemos convivido con microbios. Hay microbios que nos permiten vivir y hay microbios que cuando salen de su espacio, donde usualmente E. coli, que usualmente está en las heces, si salen de ahí y nos llegan a nuestra piel o a nuestros orificios, como la nariz, los ojos, nos van a crear enfermedades, o la boca, nos van a crear enfermedades. Pero esa mezcla de microbios en la proporción adecuada nos permite vivir bien, permitir que nuestros órganos internos funcionen bien. Esa es la microbiota. Entonces, por ejemplo, conforme pensemos, sintamos, manejamos esos pensamientos que nos propone el cerebro, esto influye en nuestra motilidad, cómo se mueve el intestino, si se va a quedar estancado, si va a seguir con sus movimientos necesarios para la digestión, en la secreción de todos los jugos gástricos e intestinales que se necesitan, cómo va a utilizar los nutrientes que están llegando a través de los alimentos, si los va a poder absorber a través de la membrana intestinal o no. Y también la forma como pensemos va a alterar el balance microbiano. Y ojo, que el intestino es la principal fuente de defensa de nuestro sistema inmune. Cuidemos el intestino. Y entonces, ¿nuestro intestino cómo influye? Con los neurotransmisores, el estrés, la ansiedad, con el comportamiento. Y todo eso porque ahí tenemos una microbiota. Si nosotros comenzamos a tener un desbalance en la microbiota, podemos generar tantas toxinas que entremos a un estado de estrés o de ansiedad. ¿Por qué? Porque las toxinas eviten una buena oxigenación, una buena nutrición de los órganos internos. Entonces, dependiendo de qué parte de la microbiota alteremos con nuestro estado mental, se va a manifestar algunas disfuncionalidades en algunos de los órganos y hasta algunas enfermedades. ¿Ok? Entonces, aquello que vemos como obstáculos es una propuesta, es un pensamiento que nos propone la mente. Reflexionemos y decidamos si lo tomamos como cierto o no, si lo usamos o no. Entonces, una pared la podemos ver inmensa, que representa un obstáculo externo, o la podemos ver chiquita. Eso va a depender de nosotros. Obviamente, si sentimos que ese obstáculo es como una pared inmensa, muy grande, siempre tenemos un equipo de gente que nos va a apoyar para cruzarla. Pero en la medida que gestionemos, primero que nos conozcamos, cómo funcionamos, y entendamos que realmente lo que estamos viendo como obstáculo es una propuesta de nuestro pensamiento que viene a raíz de nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestros recuerdos, nuestros bloqueos, etcétera, de los cuales no somos conscientes, podemos hacer ese salto. Y hemos visto que la ecuación de rendimientos se ve disminuido por las interferencias. En la medida que nosotros vayamos desmitificando esos obstáculos, vamos a rendir mejor. ¿Qué cosas interfieren con nuestro potencial y rendimiento entonces? Hagamos esa reflexión, háganla. ¿Qué está interfiriendo con ustedes? Con su rendimiento en el trabajo actual, con su rendimiento en su familia, con su rendimiento en los proyectos futuros que tienen. ¿Vivimos a la altura de nuestras potencialidades, capacidades, fortalezas? ¿O vivimos a la altura de nuestras creencias o de recuerdos traumáticos? Miren alrededor suyo. Partan por su familia. ¿Qué creencias hay en su familia? ¿Qué creencias hay en su grupo amigo? ¿Qué creencias hay en su país? Y decidan si las siguen sosteniendo o les dicen gracias, porque gracias a esas creencias llegamos hasta este momento. Le decimos gracias, ahora voy a cambiar y comienzo a adquirir una nueva creencia. Primero tengo que renunciar a la anterior y adoptar una. Pero esa una tenemos que darle músculo. A ver, cuando hay una creencia vamos a hacerlo simple. Es como que no son 2 neuronas, son muchas más, porque las neuronas participan en diferentes procesos y intervienen diferentes neuronas para almacenar esa creencia. Supongamos que estas 2 neuronas están sosteniendo una creencia.
en sus acciones y en todas sus acciones donde han llevado la información, imagínense que son como pistas, al inicio como hilitos. Y conforme hemos usado esta creencia, se ha llenado más y más, la acción se ha fortalecido hasta que ya no es un hilito, es un brazo. Está fuerte esa creencia. Es la primera que sale porque es la más usada, es la primera que utilizamos. Si queremos modificar una creencia, tenemos que comenzar a practicarla. ¿Para qué? Para que el cerebro entienda que para una situación determinada ya no está usando esto. Está usando otra conexión. Entonces, con el tiempo, o sea, no podemos agarrar y cortar y cambiarlas. No, lo que tenemos que hacer es reeducarnos. Entonces, esto comienza a debilitarse y comienza a fortalecerse la nueva creencia. Entonces tenemos que estar conscientes si nos encontramos tomando una decisión similar a las antiguas que ya no queremos tomar, y respirar y tomar la nueva hasta que ésta se fortalezca y sea la que primero nos proponga el pensamiento. Ay, espero haber sido clara ahí. Y si aprendemos a conocernos y saber cómo funcionamos, yo creo que ese es el primer gran paso. ¿Cómo funciono? Más información la van a encontrar en internet. El cerebro usa las mismas redes neuronales para funcionar en miedo o confianza. Recuerden esto. Tomen la decisión correcta y además fortalezcan su confianza. Si ustedes sienten miedo, ya saben que el cerebro usa esta ruta o estas conexiones para sentir miedo o para sentir confianza. Usa, ¿cómo le diríamos en internet, en algún software? Usa la misma ruta, la misma estrategia, el mismo archivo. Usamos este archivo es como si quisiéramos hacer un dibujo. Usamos PowerPoint para crear una presentación, usamos PowerPoint para crear un archivo de palabras. O sea, usamos PowerPoint para hacer un archivo de imágenes, usamos PowerPoint para hacer un archivo de puras palabras, como si fuera un Word, un texto, o un dibujo o un texto, o miedo o confianza. Entonces ya sabemos que cuando estamos en miedo, estamos renunciando a estar en confianza. O sea, a sentirnos confiados, a mejorar nuestra autoconfianza. Es o usamos nuestras neuronas para vivir en un estado de confianza o lo usamos para vivir en un estado de miedo. Entonces, si estoy en miedo, el miedo usualmente es una emoción que hay que mirarla y saber a qué le tengo miedo. Y mientras lo descubro, puedo simplemente respirar, porque ya sé que conforme oxigene más mi sangre, va a haber más oxígeno, se van a calmar los dos cerebros que ahorita no los necesito ir racional, y puedo ir mejorando el uso de esa red neuronal para usarla en confianza. El miedo no es bueno, no es malo totalmente porque nos alerta de algo. Pero lo que no es bueno es que constantemente estemos en miedo. Y constantemente en miedo frente a la misma situación. Quiere decir que hemos encontrado un confort. Ahí también cuando hacemos coaching encontramos la raíz de ese miedo, ¿no? Hay toda se va desnudando esa cadena neuronal. Es muy interesante realmente. Bien, espero les sirva. De verdad, traten de autoconocerse, pero por lo menos ya tienen un dato que es importantísimo. Con el 0,5% de la información estamos tomando decisiones que pueden marcar una diferencia en nuestras vidas. Usen la información, respiren, busquen apoyo si es necesario, apoyo en su equipo para saltar esa pared. Hasta la próxima.